Bueno, por favor, señoritas, buenas tardes, noches, caballeros, por favor, activen sus cámaras. Sus cámaras, por favor. Bien. Buenas tardes, profe. Johan, ¿cómo te va? Buenas tardes, profe. Muy bien, profe, muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, Eliana. Hola, profe. Hola. Es que me mandaste un mensaje por Profe, buenas tardes, perdóneme. por el interno, Eliana. Pensé que no tenías audio, Eliana. Hola, Latife, ¿cómo estás? Bien, Bien. A ver, nosotros terminamos ya el módulo mañana. Hay varias personas que tienen unos vacíos con respecto a las calificaciones de diferentes temáticas. Me las han enviado por correo y ha sido para mí muy complicado retrocederme en el correo varios días y ponerme la tarea de decir qué tema es, qué estudiante es, qué fecha es. Entonces ha sido muy complicado. Pero hay personas, como les digo, de que tienen calificaciones de 1, pues porque en la plataforma no está colgado el trabajo que se requirió. Entonces, Buenas noches. hola, Jamie. Entonces, lo que yo propongo para hacer es, Shirley, ¿tú ya llegaste, Shirley? Buenas noches, profesor. Hola, Shirley. Hola, ¿cómo ¿me estás? escucha? Sí, señorita. Bien, sí, señor, gracias. Es que quiero que hagamos lo siguiente. Hay personas que no me han entregado ciertos trabajos, ¿sí? O me los han entregado en la plataforma, perdón, en el correo. Y eso ha sido muy dispendioso para mí ponerme a buscar desde fechas bien atrás trabajos. Hola, profe, buenas tardes. Hola, Angie. Entonces, lo que yo propongo es de que con la ayuda de Shirley, por favor, hagamos una carpeta en donde ustedes saben quiénes son las personas que me deben trabajo, en donde ustedes van a subir a esa carpeta o van a anexar en esa carpeta pues los trabajos que me están debiendo, de tal manera que se los o sea, quiero que haya una sola carpeta y que Shirley me haga el favor de que a esa carpeta me la envíe a mi correo. Solamente calificaré los trabajos que están anexos en esa carpeta. Eso es lo que yo puedo hacer para no estar buscando mi correo de 2 semanas atrás, y eso, como les digo, es supremamente dispendioso y no es la idea. Entonces, las personas que no tienen problemas con notas, si ustedes se dan cuenta, ya todos los trabajos están calificados, entonces, incluyendo el mapa conceptual. Entonces, las personas que no tienen problema de notas, pues no tienen que subir absolutamente nada. Esto es única y exclusivamente para las personas que me deben trabajo. Entonces, van a hacer una carpeta o se lo van a enviar a Shirley para que se haga una carpeta y ella me haga el favor de enviármela al correo. Ahí sí, entonces ya me queda mucho más fácil ponerme a leer y a revisar los trabajos que quedan pendientes
pero a ellos ya los tengo en orden ahí y no tengo lío de eso. Entonces, eso, lógicamente, como yo supongo que esos trabajos ya los tienen ustedes ahí en su escritorio o en archivo, ya simplemente es enviarlo a una carpeta para que me haga el favor Shirley y me envíe esa carpeta a mi correo. Los Profe, trabajos, ahí en el grupo pegué el correo electrónico mío, entonces muy bien, quien exactamente. vaya a enviar, por favor, entonces me envíen el día de hoy. Sí, claro, claro, porque es que esto es para, o sea, yo espero tener eso ya para mañana. Es decir, ustedes lo envían hoy mismo para que tú, Shirley, por favor, si tienes la oportunidad de enviármelo esta noche o si no mañana, a más tardar a las 10 de la mañana. ¿Te parece, Shirley? Profe, sería el día de hoy mismo, por lo que yo en el día no me es posible conectarme. Entonces sería hoy hasta medianoche para que quien Bueno, tenga pendiente de ok, medianoche pues me envíe. bueno, ¿Sí? ok, sí, pues gracias por su Hola, colaboración. profe. ¿Cuál qué? Todo gusto. ¿Cuál qué? ¿Quién dijo algo? Profe, yo te iba a preguntar si de pronto también yo te anexo los trabajos por lo que está en la otra plataforma o no, en la de Dios, o Anéxtalos, dejo así. anéxtalos, Mari, de todos Sí, modos, anéxtalos, por favor. Esto es para las vale. personas que están en deudas con entrega de trabajo. Los que no, pues no. Si ustedes quieren saber sus notas, vayan a la plataforma que ahí están, ¿sí? Todos los trabajos calificados. Ahí aparecerá entonces alguien que no ha, o que me entregó el trabajo por correo o por WhatsApp. Entonces, esa persona, por ejemplo, tiene que volverlo a colgar o colocarlo en la carpeta y mandárselo a Shirley para que Shirley arme la carpeta y me lo envíe a mí. Entonces, eso es como Shirley nos va a colaborar muy amablemente, entonces sería para esta noche que lo suban, por favor, los que quieran. Esto es a libre albedrío, ¿no? Los que quieran. Repito que las personas que no tienen deudas en cuanto a notas conmigo, no hay problema, pues no tienen que enviarme nada. Esto es para las personas que me deben entregas de trabajo. ¿Quiénes son? Ustedes lo saben. Si no lo saben, remítanse por favor a la plataforma en donde están las calificaciones y lean y observen qué trabajos deben. Y con base a eso que deben, envíenlos por favor. Pero es hasta hoy que me lo van a subir porque pues Shirley mañana no tiene tiempo y yo no voy a calificar nada que no esté al interior de la carpeta que Shirley nos va a enviar. ¿Es claro? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Ok, listo. Entonces ahí quedamos al día porque pues no sé si mañana con base en eso les pueda yo entregar sus definitivas, pero pues trataré de hacer lo posible siempre y cuando ustedes colaboren en eso. De hecho, los que no entreguen, pues simplemente pues tendrán una calificación bajita. Y ya, así de sencillo. Bien, vamos a comenzar. Entonces, las dos personas que tienen inicialmente el tema de, bueno, los dos grupos, los dos compañeros, ¿quién comienza, por favor? Listo, profe. ¿Yo puedo comenzar? ¿Qué tema tienes, Eliana, por favor? Dime. Tengo problemas psicológicos actuales y tenemos el problema de la integración de perspectivas Perfecto. teóricas. ¿Con quién lo estás trabajando, Eliana? Estoy yo y mi compañera Daisy Herrera. Daisy Herrera y tú. Sí, ¿Necesitan señor. compartir pantalla? Sí, señor. Bueno, ya te doy la pantalla, permítame un instante. Listo. Ustedes ya diligenciaron la evaluación docente, ¿verdad? Mm, Algunos sí, yo algunos no, no. profe. Algunos sí, algunos no. Les pido por favor que lo hagan. Gracias, Eliana, por responder. Listo. Ya puedes.
La Tiffy, tú enviaste el trabajo al fin, ¿cierto? Sí, profe, sí, señor, sí lo colgué. Ah. Pues, discúlpeme por haberle escrito esa noche, pero sí, sí lo colgué. Pero no, fíjate lo juiciosa y lo comprometida que eres. Muy bien, te felicito. Yo sabía que así era. Muy bien, muchas gracias. Bueno, profe, pero igual le presento excusas por haber escrito tan tarde. Discúlpeme, en serio. Ok, no hay problema. Ok, listo, comencemos por favor. Listo, gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Como lo dije hace un momento, a mi compañera Daisy Herrera y a mí nos corresponde socializar el tema de problemas psicológicos actuales y el problema de la integración de perspectivas teóricas. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señorita, yo estaba viéndola. Listo. Entonces, en esta presentación realizaremos una pequeña explicación sobre los problemas psicológicos que actualmente la población padece. Por ello indagamos en varias investigaciones que se han realizado con respecto a los problemas psicológicos, trastornos y enfermedades mentales en las nuevas generaciones, por lo que concluimos que son los jóvenes, los niños y los jóvenes, los que actualmente las padecen mucho más que las anteriores generaciones. Así que vamos a definir algunos rangos de edades según lo que investigamos en las que se evidencian algunos trastornos. Nos dimos cuenta que en el 52% de los niños y los jóvenes en edades de 12 a 25 años se han incrementado los trastornos de depresión. Además, hay un alto nivel de afectación emocional de casi el 28% en el mismo rango de edad, gracias a la mala utilización de las redes sociales. Además, alrededor del 10% de la misma población de estos jóvenes sufren algún problema de trastorno de ansiedad actualmente. Dentro de estos estudios más recientes encontramos un informe del Colegio Oficial de Psicólogos de España y otro de la Organización Mundial de la Salud, que respaldan algunas teorías sobre dichos trastornos que mencionaremos a continuación. Bueno, como les estaba diciendo, en un informe que encontré del Colegio Oficial de Psicólogos de España, nos señala que los problemas económicos parentales y las consecuencias de la crisis económica podrían estar afectando el desarrollo de los trastornos. El riesgo socioeconómico de las familias se asocia a un mayor riesgo de padecer ansiedad, depresión u otros trastornos. Además, indicaban que hay un porcentaje, como les había dicho en la diapositiva anterior, de casi el 28% de casos de niños y jóvenes que padecen trastornos y algunas enfermedades mentales, e incluso se ha detectado que en algunos casos el uso de las redes sociales está poniendo en riesgo y generalmente padecen ciertas patologías asociadas a trastornos o dependencias. También podemos relacionarlo con lo que actualmente viven los jóvenes y las relaciones que tienen con sus familias. Para la información que tenemos de la Organización Mundial de la Salud, realizó un informe con las enfermedades mentales más habituales en los últimos años y su prevalencia en la población. Estas serían las más mencionadas. Entonces encontramos el trastorno depresivo. Según los datos de la OMS, la depresión se trata de una enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo. Se trata de una enfermedad que afecta en mayor medida a las mujeres. El trastorno depresivo forma parte de lo que se conoce como trastornos del estado de ánimo, entre los que también se encontrarían el trastorno bipolar. En el caso de trastorno depresivo, las personas afectadas no solo presentan cambios de tristeza, sino que también sufren otros síntomas como la pérdida de interés por las cosas o pérdida de placer y encuentran dificultades para disfrutar cualquier otra situación.
También encontramos que tienen baja autoestima, habitualmente manifiestan sentimientos de culpa y tienen problemas para conciliar el sueño. Con trastornos de la ansiedad tenemos algunas investigaciones, se han encontrado que alrededor del 10% de la población mundial sufre algún trastorno de ansiedad. En este grupo no solo encontramos el trastorno de ansiedad generalizada, sino también ataques de pánico, las fobias, la ansiedad social o el estrés postraumático. Entre ellos, lo que las personas más pueden afectar son las fobias y la ansiedad generalizada. En este caso, las fobias, nos encontramos con un miedo irracional a algún objeto o a algún animal, incluso a situaciones que evitamos. También tenemos que esto se refiere al trastorno de ansiedad, de alguna preocupación constante, e incluso es una patología que si no se trata debidamente con tiempo, puede desarrollar otro tipo de patologías. También encontramos trastornos alimenticios, donde se encuentra la anorexia o la bulimia. Estos trastornos psicológicos son más habituales en los últimos años, dado que en los últimos años los jóvenes intentan siempre tener un mejoramiento de imagen y esto lo asocian a un prototipo fitness o algo que la sociedad incorpora dentro de las redes sociales. Tenemos el estrés. El estrés también lo encontramos en la vida cotidiana de las personas, dado puede ser el encierro, problemas económicos, relaciones interpersonales, relaciones con pareja o incluso lo vemos también cuando la separación de los padres. Encontramos el trastorno bipolar o problemas psicóticos o esquizofrénicos. También encontramos la agresividad, puede ser en menores, en jóvenes de 15 años en adelante, donde su estado de ánimo siempre es un poco distante, pero digamos que a cualquier cosa que le pueda mencionar, ya sean sus padres, amigos o familiares, generalmente tienen un impacto o una respuesta un tanto agresiva. Encontramos, como les decía, problemas del sueño. Son personas que no fácilmente pueden conciliar el sueño o cuando intentan conciliarlo padecen de pesadillas o generalmente no pueden tener un sueño que prolongue más de 2 horas, es decir, que tienen que despertarse varias veces en la noche, ya sea por algún pensamiento o por algo que los esté angustiando. Y las fobias, dentro de las fobias tenemos en hablar al público, ponerse siempre rojo, no les gusta interactuar con muchas personas o comer en público, generalmente están como acogidos en su entorno y se les dificulta salir o interactuar con otras personas. Perdóname. Señor. Ahí dentro del concepto que tú planteas como fobias, entendemos de que la fobia son situaciones de miedo exageradas. El miedo es algo que nos ayuda a sobrevivir, que nos ayuda a manejar un poco las circunstancias, nos ayuda un poco a adaptarnos. El miedo, cuando son miedos, digámoslo así, adaptativos. Cuando hablamos de las fobias ya no son miedos adaptativos, son miedos disfuncionales que se convierten en fobias. Y una de las características que acompañan las fobias son los estados de ansiedad. Entonces, cuando tú mencionabas ahí, por eso pues hago la aclaración, cuando tú mencionabas que se ponen rojos, más que todo, cuando hay esa respuesta galvánica de la piel, que es ponerse rojo o pálidos o colorados, hace parte de esos canales de respuesta que manifiestan los estados de ansiedad. O sea, el gran concepto de fobia podría entenderse como esos miedos irracionales, miedos desadaptativos,
que ya rayan con lo anormal y que tienen subyacen o están también los estados de ansiedad acompañando a esas ansiedades, ¿no? Inclusive también se le puede agregar allí lo que es un ataque de pánico, es una crisis bastante fuerte de ansiedad. Dale, sigue por favor. Gracias, profe. Sí, señor. Bien. Bueno, dentro de los mismos trastornos encontramos un grupo que son las adicciones. Encontré varias que son adicciones a videojuegos, a drogas, dispositivos móviles, en este caso celulares, tablets, bebidas alcohólicas, juegos online, la televisión y en algunos casos por la pornografía. Dentro de lo que les mencionaba de los trastornos, encontramos algunas consecuencias asociadas a un mal manejo de las mismas y es, en algunos casos, se presentan problemas a niveles familiares por falta de comunicación con los padres o con los hijos, enfrentamiento de los hijos con los padres, incluso cuando inician relaciones afectivas con alguna persona. También encontramos problemas con la pareja, ya sean amorosas, y generalmente cuando hay este tipo de problemas es porque hay alguna ruptura, una separación o algún otro tipo de consecuencias con las que las personas empiezan como a discutir y demás. Tenemos también problemas emocionales y de comportamiento. Las conductas varían y la impulsividad pues está presente casi que todo el tiempo. Y tenemos problemas bastante notorios en la parte estudiantil. Se denota mucho la falta de motivación, la baja calificación, el bajo rendimiento, se observa bajo interés y sobre todo en algunos casos hay niños que se desertan o dejan de estudiar por el tipo de las adicciones, ya sea a los videojuegos, a la televisión, incluso cuando comienzan su etapa amorosa, pierden interés en el estudio. Bueno, mi compañera Daisy va a profundizar en la segunda parte del tema. Hola, buenas tardes a todos. Hola, bueno, pues también quería hablar algo sobre la problemática psicológica en la actualidad. Algo que me pareció curioso, digamos, un trastorno alimenticio que poco se escucha. ¿Señor? Eso te iba a decir, de que si retirábamos la presentación. Ah, ok. Sí, sí, yo no. ¿No? No tengo presentación, no. Ah, ok, listo, dale. Bueno, estaba diciendo que hay un trastorno alimenticio que es poco común, o sea, no lo había escuchado, que me pareció curiosidad, es como el trastorno de ortorexia, que es como el trastorno a la adicción de comer comida saludable. Es un trastorno que es capaz de deteriorar la salud física y la mental, que en la actualidad va aumentando demasiado. También podemos encontrar otros trastornos, no, sino problemas en los niños o en los adolescentes, que es como el problema escolar, el rendimiento del aprendizaje, orientación vocacional, control de esfínteres, sí. Problemas en el lenguaje, problemas en la alimentación también los encontramos en los niños, como en los adolescentes en especial, el abuso sexual, el terror nocturno. En los adolescentes podemos encontrar también problemas sexuales, pues, digamos, también encontramos la desconfianza, problemas de inseguridad, como preguntarse quién soy, qué hago, si lo que hago es bien o no. Eso quería como hacer también énfasis en lo que es la problemática de la psicología actual. Bueno, ya para hablar del siguiente tema, que es el problema de la integración de perspectivas teóricas, pues lo que investigué, en sí los problemas de la integración de la perspectiva teórica no encontré mucho, pero pues primero quiero hablar como de qué es la perspectiva teórica. Entonces, es lo que proporciona una visión sobre dónde y se sitúa el planteamiento propuesto en una investigación. Dice que una perspectiva teórica
tiene, bueno, está compuesta por 7 funciones muy importantes, que es ayudar a prevenir errores que se han cometido en otras investigaciones, orientar sobre cómo habrá, orientar cómo habrá de realizar el estudio, aplica el horizonte del estudio, guía la investigación, documenta la necesidad de realizar el estudio, conducta establecida e hipótesis o afirmación, inspira nuevas líneas en la área de investigación, promueve un marco de referencia para interpretar los resultados de estudio. Entonces, como decía al inicio, pues problemas no encontré, pues yo lo que puedo analizar es que, digamos, esta perspectiva teórica es muy importante en el momento de realizar una investigación, porque pues si no se plantea, entonces no sería una investigación con sentido. También dice que tenemos que basarnos muy bien en lo que investigamos, ya que con eso podemos obtener un estudio mejor o más complejo, que eso a veces en realidad no se aplica. Dice que la conclusión de la teoría tiene que cumplir con indagar sobre los factores, orígenes, antecedentes y consecuencias que se intervengan en el tema de investigar. También nos habla que tenemos que buscar, bueno, de que todo problema de investigación debe ser contextual, es decir, lograr la integración y la relación entre la teoría y la investigación. Y que tenemos que buscar como en páginas y textos que sean confiables. Eso encontré como en las problemáticas. No sé si era esa parte, porque pues fue como muy confusa. Claro, y entendí que pero lo importante era mirar un poco cómo era la dificultad que había para los procesos terapéuticos, inclusive abordar los diferentes enfoques, o sea, cómo la psicología, digamos, está fallando, la profesión de psicólogos y la psicología misma está fallando en integrar todas las corrientes psicológicas que se presentan, ¿no? Entonces, el asunto es que se entienda de que la psicología pues, ha logrado lógicamente un establecimiento muy bueno, se ha posicionado de una manera muy completa como ciencia y ha logrado entonces adquirir ese rótulo de ciencia, pero eh, la dificultad que tiene la psicología es precisamente los diferentes enfoques psicoanalítico, sistémico, humanista, conductual, cognitivo-conductual. Entonces realmente digamos que eso es lo que yo pretendía, que ustedes miraran un poco cómo esa parte de los enfoques psicológicos, las corrientes psicológicas, se convertían en un problema para la misma profesión, ¿no? No sé si lo lograste investigar, Daisy. no, pero yo investigué, fue más como a fondo, pues es la perspectiva teórica, no investigué por... Porque ahí en el texto que había en la plataforma, pues era mirar un poco cuáles son las dificultades que tiene la psicología cuando se habla de la integración de una forma de ver la problemática del ser humano. Porque ustedes saben que el objetivo principal de la psicología es el ser humano y el comportamiento y la patología. Entonces, ahí se entiende y la relación de los dos trabajos de las dos temáticas que yo les había planteado precisamente era para eso, para entender un poco cómo las diferentes problemáticas que tiene que abordar la psicología, los terapeutas, tienen, digámoslo, un impacto más favorable aplicando cierta corriente psicológica o cierta manera de asumir la terapia, que eso es algo que realmente es lo que yo quería, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar fobias, miedos, entonces, ¿qué corriente de pronto nos podría ayudar mucho más? Entonces, toda esa situación lleva a que se genere como la inquietud, como el descontento que hay en la comunidad psicológica, porque pues,
está el psicoanálisis, están las otras corrientes y cómo estas están generando pues como un aporte o una manera de abordar la problemática de una manera diferente, ¿sí? Si yo quiero trabajar con un adolescente problemas de estudio, ¿qué corriente me podría servir a mí allí? ¿Sí? Si es falta de motivación, si es orientación vocacional, si es estudio del coeficiente intelectual. Entonces, ¿qué corriente me podría ayudar a mí? Porque lo que pasa es que uno ya no se puede quedar únicamente con el diván, que eso es lo que se le critica constantemente al psicoanálisis. Y ya no es solamente ese tipo de problemáticas. El psicoanálisis fue muy importante en su momento. No estoy diciendo que no sea importante, es importante, ¿sí? Pero ustedes saben de que se toma su tiempo para poder entrar un poco en la problemática, en el trasfondo de la problemática del consultante, ¿sí? Entonces, cuando un consultante tiene unas ideas suicidas, abordar el problema desde el psicoanálisis queda como muy complicado, ¿sí? Y es que el psicoanálisis en la época de Sigmund Freud y todos sus seguidores, pues lógicamente lo que se trabajaba eran las neurosis, las crisis neuróticas, ¿ven? Que eso era lo de moda, pero lo que hablábamos nosotros también cuando empezamos a hablar del psicoanálisis, hoy día la problemática y la evolución misma de la humanidad y no tanto la dependencia, sino la demanda que hay por el medio ambiente, por social, entonces hace que se adquieran nuevas patologías, ¿sí? Entonces hay personas con altos niveles de estrés, hay personas con esos trastornos emocionales o de comportamiento, hay problemas a nivel sexual. O sea, ya no se puede quedar únicamente en el enfoque psicoanalítico manejándolo como ellos lo estaban manejando desde la asociación libre. Entonces, por eso es importante entender de que si nosotros abordamos ciertas problemáticas, podríamos determinar cómo las estamos abordando. Si de una manera integral, haciendo uso de las diferentes corrientes psicológicas, o solamente abordándolas desde el humanismo, o solamente abordándolo del sistémico, ¿sí? En algunos momentos yo les decía a ustedes, es importante que nosotros entendamos de que el abordaje terapéutico con un consultante hay que mirar de qué manera yo lo voy a abordar, de dónde me voy a coger como terapeuta para poder buscar el bienestar de la persona que nos consulta. Entonces, si miramos toda esa gran cantidad de problemáticas y que han venido agregándose al DSM-5, pues eso quiere decir que la psicología tiene que estar evaluándose permanentemente, que nosotros tenemos que estarnos actualizando permanentemente, que las universidades, o por lo menos las que están utilizando la ciencia como punto de partida, en el caso de la psicología, que se haga uso de la investigación, de la parte experimental, precisamente porque lo que queremos es fomentar, descubrir y apoyar y ayudar a la especie humana. Entonces, ustedes saben, por ejemplo, que dentro de la medicina, que es una ciencia, lógicamente, la medicina, cuando apareció el VIH, unos 20 años, 25 años atrás, la gente que adquiría el síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, pues fácilmente era una persona que ya estaba pues, más en camino hacia la muerte que realmente la recuperación. Pero ahorita, hoy día, la ciencia ha avanzado tanto y las cosas han evolucionado tanto que una persona que presenta o que aparece con ese diagnóstico de cero positivo, entonces realmente es alguien que tiene el VIH, pero que de todos modos puede tener una calidad de vida mucho más manejable, que tiene que tener lógicamente recomendaciones, pero ya la gente no se está muriendo de eso. Ya, o sea, ya pueden alargar un poco más o mucho más
su vida, su estancia en nuestro planeta, en nuestro mundo, pues lógicamente con toda una serie de recomendaciones y seguimientos médicos y protocolos médicos. Pero eso es lo que yo quiero, que miremos un poco cómo la psicología tiene que estar entendiendo de que los problemas o las problemáticas que vienen surgiendo son diferentes en cada generación, son diferentes. Y ahorita la que tú estabas mencionando de las personas que exceden o son exageradas con la alimentación light. Entonces, precisamente, todo ese tipo de patologías nuevas están llevando a que las personas, aunque entendamos de que hay que abordar los procesos terapéuticos desde una perspectiva mucho más global, mucho más completa, que permita que nosotros podamos abordar la problemática y que en últimas pues, va a ser un gran beneficio para el consultante. Entonces, si nosotros queremos trabajar problemas de pareja, lo que tú mencionabas, que si tienen problemas amorosos, que si hay cuestión de infidelidad, cuestiones de separación, los duelos, las rupturas, entonces, ¿de qué manera lo voy a abordar? ¿Sí? Entonces, ¿de dónde me cojo yo allí? Del humanismo, de lo sistémico. Hay que entender algo también, o sea, hay personas que confunden la Gestalt como una corriente psicológica y la Gestalt no es una corriente psicológica. La Gestalt es un tipo de terapia que se basa en el aquí y en el ahora y se basa en las partes, en el enfoque perceptual, cómo nosotros percibimos a partir de ciertos aprendizajes previos nuestro mundo. Entonces, eso es lo que hay que entender, cómo la psicología ha avanzado permanentemente, cómo la psicología tiene que o ha venido adaptándose y la psicología siempre va a ser una profesión, una ciencia que está evolucionando y que constantemente estamos generando procesos de investigación, generando respuestas a ciertas inquietudes. Y ahorita nos saca la plataforma en este primer corte, ahorita ya continuamos conversando al respecto. Me gustaría mucho que ustedes participaran también en este tema, a ver cuál es su opinión, por favor. Ya nos volvemos a ver.